Bienvenidos a Realidad. Este es su podcast donde queremos transmitirles y enseñarles varios tipos o varias realidades diferentes en su capítulo número 3. Y esta vez el invitado es Luis Zamora. Luis, ¿cómo estás, güey? Muy bien, güey. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que hago este pedo de los podcasts. Pues espero no arruinarlo, ¿no? Y que salga bien chido. No hay pedo. Aquí el chiste es ser auténticos, platicar. Si te equivocas, pues ya, güey. Arre. Le sigue. Yo también me la paso equivocándome, la neta. No es un simposio, no es un seminario. Sí, la verdad es que vale madre. Puedes decir lo que quieras. No pasa que YouTube nos censure, pero tú siéntete libre. Ahora sí que más bien tú ve con tus asuntos personales que sí puedes decir y que no puedes decir, pero aquí lo que sea, equivócate cuando quieras. Y bueno, un poco de contexto. Luis, pues ahora sí que eres politólogo, ¿no? Ya estás en rumbo a ser politólogo. Sí, estoy estudiando cuarto semestre de la licenciatura de Ciencia Política en la UDG. Y sí, voy rumbo a, todavía no soy, pero voy rumbo a, correcto. ¿De cuántos semestres? ¿4 de cuántos? 8. ¿A la mitad? Sí, a la mitad ya. ¿No interrumpiste por la pandemia? ¿No dejaste semestres vacíos o algo? No. En todo caso, soy de los que le cayó bien la pandemia. No tengo ningún problema con no ir a la universidad para hacer la universidad. No, pues mejor para ti, ¿no? Sí. Aparte me ahorro el trayecto. No. Sí, tanto de dinero del camión como el pinche tiempo, ¿no? Pues ¿cuántas horas hacías? 1 hora y media con el tráfico de periférico. Salía a las... Joder. Si tenía clase a las 7, salía a las 5:30 para llegar bien a la escuela. Mames. No, pues sí te cayó súper chido, ¿eh? Sí, güey, no estaba jutri. Y luego en el poderoso 380... Ay, no, esa ruta de camiones... Llegas rápido, pero pues no es muy amigable, ¿no? El proceso. Una de las rutas más transitadas de la ciudad de Guadalajara. Y sí, se llena y suceden cosas pues de no muy buen gusto, ¿no? En el sí, camión. la neta. Se han escuchado cosas terribles. Y bueno, Luis es mi compañero y amigo desde la preparatoria. O sea que llevamos aproximadamente 4 años para 5, ¿no? De conocernos. Sí. Qué pedo, güey. Nunca había sacado los números. Sí. Y pues bueno, desde que yo conozco a Luis, el güey de hecho se presenta como pues Luis Zamora, ¿no? Y todo. Y me gusta la política. Y todos como de, no mames, güey, tenemos 15 años, espérate. Güey, platícanos un poco pues de tu proceso de acercamiento a la política, porque a un morro de 15 años le gustó la política. ¿Y qué política? Porque ya ahorita nos platicarás, pero recuerdo pues que eras el comunista, güey, ¿sabes? Tenía las posturas. Sí, o sea, la neta es que para empezar, no todos los morritos de esa edad les gustaba la política y mucho menos eran pues de esa... Digo, yo creo que ahorita ya cambiaste, no sé, ahorita nos dirás, pero... Digo, no todos eran comunistas. Yo ni sabía que era el comunismo, güey, a mis 15 años. Entonces, a ver, güey, ¿qué pedo con ese proceso? Pues mira, güey. Sorbito. No se trata de... No se trata de que haya sido un genio o algo así a mi temprana edad y haya puesto a leerme filósofos y cosas así, interesarme en la política, sí. Sino que... Pues mira, todo empezó con los videojuegos, güey. Como siempre has sabido, yo soy medio... gamers. Sí, bueno, no soy medio gamer, soy gamer, medio geek, medio weeb a veces. Pero pues todo empezó en un videojuego en particular, el Call of Duty World War de 2008. Es un juego que tiene una perspectiva de la guerra muy diferente al Call of Duty tradicional, ¿no? El Call of Duty se centra en la acción, se centra en la rapidez y todo eso. Pero este Call of Duty trata de dar una perspectiva a la guerra más greedy, más brutal, más gris. ¿Es como más de estrategia? No, es un Call of Duty tradicional en el sentido de que tú vas disparando y es todo lo que haces. Okay. Pero la narrativa y la forma en la que expone la guerra, por ejemplo... En los Call of Duty uno no acostumbra a pensar que hay desmembramiento, ¿no? A la hora de dispararle a los enemigos. Sí, pues nomás le disparas, se muere y ya, ¿no? Exacto, pero en el World War sí había, güey. O sea, tú le disparabas, por ejemplo, con una ametralladora ligera, una MG-42 alemana. Sí. Y le arrancabas un pedazo del torso y un pedazo del brazo, güey. O sea, era muy gráfico el juego. Sí, era muy gráfico y se quedaba... No debería haber estado jugando eso a esa edad, pero se quedaba el soldado así, ¿no? Retorciéndose de dolor. Ok. Y no nomás se caía, pues... O sea, no estabas jugando paintball, pues. Y aparte, en la ambientación, pues, daba mucho... Por ejemplo, en ciertos momentos, pasaban cosas en el ambiente que uno
no eran cinemáticas, simplemente pasaban y el que se daba cuenta las observaba, ¿no? Y había, por ejemplo, ejecuciones, crímenes de guerra, cosas que hacían los soldados, las inteligencias artificiales, pero pues esa perspectiva diferente y fea, como es la guerra que trataba de darle el juego. Pues como es la guerra de verdad, ¿no? Exactamente, pues me hizo interesarme pues por la guerra y a partir de ahí me empecé a ver muchos símbolos, ¿no? La esvástica, el martillo y la hoz. Y yo dije, güey, ¿qué son estas madres? Se ven bien perronas, güey. Sí. Y digo, obviamente son, sobre todo la esvástica, pues son polémicas, son malas. Sí, claro. Pero pues uno que no sabe, ¿no? Que está viendo. Y te llama la atención. Exactamente, y dices, ¿qué es esto? Entonces ya me puse a investigar. Siempre he sido curioso y cuando algo me llama la atención, pues me pongo a investigarlo, ¿no? Me ponía a leer en Wikipedia, me ponía a ver videos de YouTube, de historia y así. Y eventualmente fue evolucionando en un gusto por la política. Una vez que me enfrasqué en la lectura de lo que eran las ideas, el manifiesto comunista, el gallo. La adolescencia. Ajá. Ya, pues uno empieza a pasar de simples símbolos como idolatrar a figuras o idolatrar pues, lo chido que se ve un martillo y una hoz en un fondo rojo, pues a divertirse. Y a darle significado, ¿no? A esos símbolos. Efectivamente, aprendes el significado de esos símbolos y ya te casas, ¿no? Con la idea de estar comparando ideas y bla, bla, bla. Y inevitablemente si te pones a comparar ideas sobre política, de historia, terminas con la opción de involucrarte en la política. Y pues fue una opción que tomé porque pues es México y aquí una de dos, o eres un emprendedor bien conectado o eres un politiquillo bien conectado. Sí, bien acomodado. Una de las dos, entonces pues había que aspirar a una de las dos, ¿no? Y la primera que vi pues fue la política. Excelente. No, y la neta es que, bueno, estos dos como paradigmas, estigmas que pones del emprendedor bien conectado o el político bien conectado, a fin de cuentas ambos están conectados. Efectivamente. O sea, el emprendedor termina siendo nadie sin un político, o bueno, sin la figura de gobierno, y el gobierno pues no es nada sin el capital privado, ¿no? Que le dé para sus impuestos. Y eso nos va a llevar al tema principal de este poderosísimo podcast. Ya tienes tema principal. Bueno, yo pensaba hacerte unas preguntas y creo que, uy, güey, vas a sacar un chingo de info. Sí. Como resumen de esta pregunta, el gusto por la política nació del gusto por la guerra, que a su vez nació por un Call of Duty. Efectivamente, un gusto muy infantil por la guerra. Pero, güey, que eventualmente llevó a esto. Sí. Aquí estamos. Y aquí estoy estudiando ciencia política. No, y creo que estás en temas, digamos, políticos a tu nivel, ¿no? Estudiantiles en la FEU, en tu universidad. Así es. ¿Qué estás haciendo ahorita, pues, para incorporarte en la vida política del país? Ahorita, pues sí, estoy construyendo carrera en la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que para quien no sabe es una de las organizaciones estudiantiles, de política estudiantil, válgame la redundancia, más fuertes de Latinoamérica, o sea, no solo de México. Ok. Esa es una muy grande, pero pues como toda corporación de nuestro México mágico, pues tiene sus fallas, ¿no? Claro. Sobre todo en cuestiones internas. Pero bueno, eso no es el tema. Es una realidad en todas las... En todos lados, sí. Sí, en todas las sociedades pequeñas. Pero lo que estoy haciendo ahorita es que soy consejero, ponle como un diputado de mi centro universitario, que es donde estudio, y nos podemos saber cuestiones reglamentarias, bla, 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 cosas que aburren a la gente, ¿no? Ok. Y pues sí. Y pues se trata de gestionar proyectos, ganar elecciones, por supuesto. Vivimos en una hermosa democracia en la que las elecciones son legítimas, por supuesto. Obvio, siempre. Nada de sarcasmo, guiño, nada de cinismo. Qué lamentable. Sí, muy lamentable. Y pues eso inevitablemente te hace construir un perfil, ¿no? Y te hace construir sobre todo habilidades, competencias de liderazgo político, sobre todo en el aspecto interno de dirigir. Y estrategas, ¿no? Y hacer estrategia política, sobre todo electoral, porque siendo sinceros, pues las elecciones se arreglan y todos lo saben, ¿no? Sobre todo en nuestro maravilloso país. En unos más que en otros, en unos ni siquiera hay elecciones, pero bueno.
No tienen la suerte de ese teatro. Exactamente. Y pues uno aprende, ¿no? Porque es como como mi liderazgo dice, ¿no? Es una proyección chiquita de cómo está el mismo sistema. Sí. Allá a lo grande, el sistema político real mexicano. Pues está muy interesante. Y tienes mucha razón en eso porque, aguas con el micro, me he dado cuenta, o sea, escucharte hablar, güey, bueno, a veces te avientas como monólogos, a veces son como pláticas, a veces cotorreo, pero en sí escuchar tu información, o sea, siempre es como de, vato, qué perro. O sea, siempre es como abrir Wikipedia, ¿sabes? Pero ya traducida y te explica, y aparte con pasión, güey, porque te gusta. Sí, Entonces está muy chido. Y sí, obviamente, pues yo que soy tu compa y te he visto en todo este proceso, se ha notado pues el cambio, ¿sabes? O sea, tanto el cambio como de liderazgo y de pues que los caminos que has tomado, al menos en la FEU, en la prepa, que la neta era como un juego, pero pues un juego encaminado a lo grande, sí ayuda muchísimo. O sea, no sé si alguien está escuchando eso y no sabe cómo fregados meterse en la vida política. Yo creo que una opción puede ser la política estudiantil, ¿no? De cierta manera te acerca. De cierta manera, sí. Depende totalmente del país. Me habías dicho que no todos los que nos escuchan o nos ven son de México. Creo que ahorita sí son de México, pero ya sabes cómo es internet. Pero bueno, sí. Lo viraliza rápido. Pero bueno, en el caso de México, sí, inevitablemente meterte a la grilla estudiantil te redirige a la grilla de verdad. Excelente, pues ya saben, métanse al comité de su escuela. Güey, yo sé, porque pues conozco más o menos de ti, que, bueno, últimamente has tenido como un interés medio raro, intenso. Bueno, raro porque no lo tenías, por China, güey. China. Por el país preferido de el super expresidente Donald Trump. Por supuesto. Te preguntaría, bueno, si tú haces una pregunta bastante ambigua, tú decides a dónde llevarla. O sea, ¿por qué China? ¿Por qué tanto interés en China? ¿Qué hay en China que la gente esté obviando, que la gente no esté viendo? O sea, ¿qué sabes de China que nosotros no sepamos de China? Pues mira, no puedo presumir que hay cosas que ustedes no sepan, que yo sepa, porque eso sería muy arrogante, ¿no? Okay. Pero para contestar tu pregunta, ¿por qué me interesé en China, no? Es un interés que nace hace 1 año y medio, yo creo, en el que pues veo un espejo, ¿no? De la evolución de mis mismas ideas, porque es de cuenta China, al igual que yo, empieza como hablando del siglo XX, ¿no? Porque ya antes, por supuesto que hay historia de China, es el país continuo que sigue siendo país más largo de la historia. Y el interés desde el siglo XX, que es un punto y aparte, 1911, que se funda la Primera República China, y empiezan a suceder muchos cambios ahí, ¿no? Okay. Y eventualmente eso evoluciona a una guerra civil muy importante que se da entre los comunistas y los nacionalistas, ¿no? Con Mao y con Chiang Kai-shek. Pero que eventualmente termina ganando Mao con ayuda de sus amigos los soviéticos, ¿no? Y cuando se instaura el régimen comunista en China, es un régimen pues muy fuerte, muy comunista. Es como si tuviéramos el grado de chairés con el cual comparar un estado, sería un 9.5, casi 10. Y si tuviéramos con el grado con el que comparar de chairés también, con el que comparar a una persona, también sería pues un índice muy alto. Muy alto. ¿Hablamos de chairés como lo comunista? Sí, o sea, intentar, bueno... Es que ahí es otro término muy raro, ¿eh? El ser chairo es... Sí, es muy ambiguo. Generalmente yo lo defino el chairo como el que pretende ser de izquierdas, pero no lee nada de izquierdas. O sea, definitivamente hay gente respetable en la izquierda. Yo soy de izquierda. Pero hay personas que, pues al igual que en cualquier espectro de la política, simplemente están ahí por fanatismo, ¿no? No tiene nada de malo, pero bueno, sí tiene muchas cosas malas, pero pues hay que ser eclécticos, hay que decir que las cosas no son malas para que no nos quemen. Políticamente correctos. Exactamente. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, y el fanatismo en China era muy elevado. El Partido Comunista que se estaba en el poder dirigido por Mao era un partido muy autoritario, ¿no? Un partido que al igual que la Unión Soviética en ese mismo periodo, sobre todo con Stalin,
priorizaba sobre todo los objetivos ideológicos, o sea, perseguir lo que era comunista, así de sencillo. O sea, sin darle importancia a lo práctico. Exactamente, o sea, si era comunista, era bueno y lo seguimos. Ok, o sea, da igual el resultado que dé, da igual la práctica con que se establece como comunista. No es que descartaran en sí los resultados, sino que en su mente, o sea, tú tienes, a la hora de ver de analizar la toma de decisiones de un organismo, de una persona en otro periodo y punto de la historia y punto geográfico, tienes que trasladar Ortega y Gasset lo decía, o sea, tienes que ponerte en los pies de esa persona, o sea, no, ellos no tenían la misma moralidad, ellos no tenían la misma educación, ellos no tenían los mismos pensamientos que tienes tú. Sí. Dentro de lo que ellos pensaban y se habían educado en creer, perseguir los objetivos ideológicos del comunismo era una decisión viable en la cuestión práctica. Okay. No era un error. Entonces, por eso perseguían esos objetivos. Y muchas veces decían, bueno, ya es un poco de su posición, cegarse ante pues, los evidentes errores que solía haber, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de la economía súper centralizada que te caracterizó a la Unión Soviética. Y muy planeada. Y a la China temprana. O sea, era un micromanagement ridículo, pues. O sea, planeaban hasta qué comías y todas esas madres. Y pues esto da lugar a que sucedan pues, muchas cuestiones económicas que no son necesariamente favorables para el desarrollo de China. Entonces, llega un punto en el que obviamente, como cualquier ser humano, el supremo líder de China, Mao, termina falleciendo. Okay. Y como en cualquier sistema autoritario en el que hay una cabeza personificada en una persona, válgame la redundancia. Personificada en una persona. Exactamente, Luis 2021. Pues resulta que cuando muere dicha persona hay una guerra por el poder, ¿no? O sea... ¿No tenía herederos ese vato? No que yo sepa, o sea, no... Definitivamente había favoritos políticos, había bandos políticos. Sí. Y son entre ellos los que se da la disputa, ¿no? O sea, lo que no tenía era una estructura de poder que garantizara que cuando él muriera, sus propias ideas fueran a seguir las que fueran a gobernar. Pues lo de siempre, güey, lo de con todas las administraciones, ¿no? En ese momento, cuando fallece Mao, se llamaba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué era el sistema político? ¿Era una monarquía? ¿Era democracia? ¿Era una república? ¿Qué fregados era? ¿O cómo llegó ese vato al poder? ¿Y por qué se hizo la guerra? El nombre oficial era la República Popular China. Ok. Otra aclaración, no fue una guerra, fue una disputa política. Ah, ok. Una disputa política que obviamente involucraba muertes, encierros masivos, etc. Accidentes. Campos de reeducación. No, o sea, no te preocupes por los accidentes. Ahí sí era... ahí no era de la forma refinada de la política. Tal cual llego, te mato y bye. Te mato, sí. Órale. Y la cuestión es muy sencilla. Se la disputa y termina cambiando la ideología dominante, ¿no? No me acuerdo del líder que sucede a Mao Zedong, pero haz de cuenta, cuando me preguntabas del sistema de gobierno, en los antiguos sistemas de gobierno comunistas, lo que pues, sucedía era que el unipartidismo se daba en todo su esplendor. A diferencia de México, en la situación en la que el unipartidismo y el gobierno del partido único no se daba de forma formal, sino que se daba de forma factual porque pues, nadie le iba a ganar al PRI en el siglo XX. Hasta era un dicho, güey. La gente cuando te ponías de necio o cuando empezabas a alegar cosas que eran inganables, te decían, ándale, pues, gánale al PRI. Gánale al PRI. Porque era imposible ganarle al PRI. Pero la Constitución no decía que el PRI iba a gobernar, decía que sí. Pues, había partidos, ¿no? Y que podía cualquiera postularse. Pero pues el único partido era el PRI. Entonces eso lo hacía de facto un gobierno al PRI en sí. Y no constitucionalmente. Lo que pasa en China es que constitucionalmente el Partido Comunista Chino es el gobierno. O sea, sí se hace esa diferencia entre lo que es, por ejemplo, un secretario de Economía y un miembro del Partido Comunista, pero si no eres miembro del Partido Comunista, ni de pedo puedes ser algo en el gobierno. ¿Me explico?
Y a la hora de jurar una posición en el gobierno chino, tú juras seguir los mandamientos del Partido Comunista, acatar las decisiones del partido, hacer todo por el partido y entregarte al partido. O sea, no juras por China, no juras por nada, juras por el partido. Wow. Y es así como funciona la política, ¿no? Entonces, quien dirige el partido dirige la política de China, porque no existe otro partido. Y si quieres hacer un partido, principalmente no puedes constitucionalmente, y si intentas hacer una organización no necesariamente legal en China, pues no necesariamente tienes garantizado tu derecho a vivir en China. Entonces, pues así está denso, ¿no? Y siempre estuvo denso. Ok. Y en esta disputa que sucede, ganan facciones más liberales, podríamos decir, o sea, no liberal en la cuestión de que velan por las garantías de la humanidad que vela el hemisferio occidental, como la libertad de la expresión, privacidad y todas esas cosas que nosotros sí ostentamos, sino que más liberal en el aspecto de dejar de ser unos fanáticos endoctrinados y ponerse a ver la realidad. Y si algo no sirve, cambiarlo, ¿no? Ok, pero digamos que ellos estaban como... O sea, su liberalismo constó en quitarse como esa venda tan fanática, ¿no? Sí. Pero no llegaron a estos como valores que tenemos en Occidente acostumbrados, que es la libertad de expresión y todas estas cosas como muy minuciosas. O sea, no llegaron a ese nivel. No llegaron a ese nivel. No, y todavía tampoco llegan. O sea, el gobierno era del Partido Comunista y no se discutía eso. Ok. Pero el Partido Comunista ahora no iba a ser tan terco en decir, si no es comunismo, no lo hacemos. O sea, va a decir, si... Y el cambio clave fue si esto le da poder a China... Adelante. Entonces hicieron la nueva ola. Llega de pensamiento político en el Partido Comunista Chino, es una ola muy pragmática. Entonces, lo que esto provoca es que a ellos no les importe, mientras mantengan el poder, hacer cualquier cambio en la economía china que no necesariamente sea lo más comunista. Un ejemplo de eso son las famosas zonas económicas chinas, ¿no? Que nacen en los 70, zonas económicas especiales, perdón. Y esas zonas económicas especiales como Shanghai, Shenzhen, muchas de las que ahorita son megaciudades en China. ¿Hong Kong es una de esas? No, Hong Kong es un caso especial. Okay. Hacemos un paréntesis para Hong Kong. Okay. Hong Kong, lo que pasa es que en el siglo de humillación le llaman los chinos, porque tenemos que tener la perspectiva china, ¿no? China era un imperio continuo de muchas dinastías que cambiaron el gobierno. Sácate poquitito más al micro, güey. Perdón. Ahí está. Era un imperio continuo, ¿no? De muchas dinastías que cambiaron y que terminaron en la dinastía Qing en el siglo XIX tardío. Ok. Y a inicios del siglo XX. Pero ese imperio, esa continuidad es una China, aunque cambie de gobierno, duró 3,000 años. O sea, es un imperio con una continuidad arrasadora. O sea, grosera, güey, 3,000 años. Ninguno se le puede poner. ¿Y por qué? Porque geopolíticamente China tenía las de ganar. O sea, para empezar, es la zona más fértil de todo el mundo, donde está China, esta zona que está pegada al mar. Y pues por algo hay muchos chinos, ¿no? O sea, entonces tenían acceso a todos los recursos que les garantizaba la estabilidad durante esos 3,000 años. Y no fue sino hasta que los europeos, ante la necesidad de precisamente no tener las condiciones más favorables para la estabilidad en Europa y la necesidad imperativa que han tenido los europeos en toda su existencia, con excepción de estos últimos 70, 60 años, de estarse matando los unos a los otros. No mames. Hace que la exploración sea necesaria, ¿no? Uh-huh. Y obviamente eso termina... Y una condición también muy importante era que los europeos estaban muy interesados en comerciar con China, en obtener todos esos ricos bienes chinos, uno de los cuales más importantes, aparte del poderosísimo té, era la pólvora, ¿no? Porque la pólvora, te permite obtener unos medios más creativos con los cuales matar a tus compañeros europeos. Creativos y eficaces. Y eficaces, sí. Y te entretienen con los fuegos artificiales. Exactamente. Para eso lo usaban los chinos, porque su necesidad bélica
que sí tuvieron guerras y muy sangrientas, no era tan recurrente como la europea, pero los europeos vieron la pólvora y dijeron, esto sirve para matar, güey, así. ¿Los chinos no la idearon para matar? No, los chinos lo primero que hicieron con la pólvora fueron los fuegos artificiales. No mames. Lo que hicieron los europeos fueron pues, los ricos cañones, los mosquetes, y dijeron, con esto mato a los franceses, ¿no? Pinches locos, por su imperante necesidad de matarse los unos a los otros, exactamente. No mames. A ver, paréntesis dentro de este paréntesis llamado Hong Kong. Dijiste que el té era un bien muy codiciado. Sí, era un bien de lujo. O sea, como si yo agarro mi té de manzanilla, en ese momento era algo no visto. Sí, no, o sea, era algo que nomás tenían las clases aristocráticas desde tiempos de los vikingos, o sea, desde antes. Era pues un bien que venía de Asia, ¿no? Principalmente de la India y China. Que son las dos potencias principales de Asia a lo largo de la historia. Y cuando los europeos llegan a conocerlos, pues obviamente estos dentro de los ojos de los chinos, siempre los que no eran chinos eran bárbaros, les vendían té por plata, ¿no? Porque pues a pesar de todo a los chinos sí les gustaban los metales preciosos, como al resto del mundo. Nada pendejos. Y los europeos les gustaba el té, ¿no? Pero ¿qué no a nadie se le había ocurrido, o sea, agarrar una pinche hoja de guayabo, güey, de naranja, lo que sea, y meterla en agua caliente? No había eso. Europa no es la zona más cálida en la que se den estas plantas con propiedades para hacer infusiones, ¿no? Por ejemplo, en Asia hay un putero de variedad. Sí. Y de ahí viene la mayoría de los tés, porque la zona, las condiciones geográficas lo permiten. O sea que básicamente China abusó de los europeos diciendo, yo tengo té, tú quieres té, te lo vendo al precio que yo quiera, porque no era tan difícil conseguirlo, ¿sí? Sí, era difícil, o sea, sí, o sea, hacer el comercio, el viaje de comercio de Europa a China en esos tiempos era una salvajada. El comercio sí, yo creo que por todos los caminos que había, por los piratas bárbaros o los rateros. Pero en sí, conseguir el producto, el té, ¿era complicado? Para los chinos no era complicado. Hijos de la chingada. Entonces, pero para los europeos sí. Te cambió un té por un centenario de oro. Exactamente, o sea, era una cuestión muy ridícula, pero que era entendible para el entonces. Ok. Y en todos estos bienes de lujos y el bien estratégico de la pólvora hacen que los europeos tengan la necesidad de comerciar con China, ¿no? Con China y con la India en menor proporción. Y lo que pasa es que surge entre el camino que hay entre Europa, entre la vía de la seda, la ruta de la seda, perdón, y China, surge una potencia económica y militar muy fuerte, que es el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano se consolida y empieza a dominar. O sea, los otomanos llegaron hasta lo que hoy es España, el sur de España. Era musulmán, por ejemplo. Entonces controlaban el acceso, el cruce de todo el Mediterráneo hacia el mar Índico. Entonces ellos decían quién pasaba y quién no pasaba a comerciar con China. Y esto, por supuesto, a los europeos no les gustó. Entonces no, pues hicieron, era como una pinche aduana, ¿no? Exactamente. Entonces hicieron lo que mejor saben hacer. Intentaron matar en la medida más posible a los otomanos, cosa con lo que no fueron tan exitosos. ¿No pudieron contra los otomanos? No. Entonces, no fue hasta la Primera Guerra Mundial que el Imperio Otomano ya. Entonces, lo que hacen es, pues vámonos por otro lado, ¿no? Tiene que haber otro lado, no podemos estar así. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Pues todos los países empiezan a explorar, ¿no? Y empiezan a decir, pues a ver por dónde vamos. Los ingleses, y no me acuerdo qué otros, creo que los holandeses, se van por el Mar del Norte, quieren pasar por Rusia, por arriba de Rusia. Y lo que terminaron encontrando fue más Rusia. Entonces, pues no mames, Rusia es infinita. Sí, entonces pues no le salió el viaje, ¿no? Aparte de que es el Mar del Norte y las condiciones están muy feas. No, se congelaron, yo creo. Sí, aparte la mitad del año está congelado y en ese entonces no se puede transitar. Okay. Los portugueses, por su parte, intentan rodear por todo el sur de África y ellos sí tienen éxito. Los españoles intentan irse por el otro lado, por el Pacífico, por el Atlántico, perdón, hasta llegar del otro lado, ¿no? Pero pues se topan con una... ¿América? Pues con una pequeña masa de tierra ahí en medio que no sabían que existía dentro de sus percepciones. Y pues obviamente... ¿Esto que está pasando fue dentro de esa época de la historia? Cuando descubren América y todo ese pedo.
Sí, pero la necesidad que tuvo Europa de comerciar con China existe desde el Imperio Romano tardío, o sea, desde el año cero, ponle, si podemos fijar una fecha. Entonces... ¿Esto cómo nos lleva a Hong Kong? ¿Cómo nos lleva a Hong Kong? Pues en el siglo XIX, cuando por fin las potencias occidentales, incluyendo Estados Unidos, se han desarrollado al punto en el que ya tienen tecnología tanto productiva como militar que les permite superar el poder de China. Ahora sí es cuando se viene lo bueno, ¿no? Y empieza ahora sí la dominación occidental del mundo. Ahora, sobre todo los anglosajones, el Imperio Británico y luego los Estados Unidos, empiezan a expandirse de forma brutal porque tienen con queso las papas. Sí, o sea, ya tenían el sistema bancario, tenían tecnología, entonces empiezan... Y aparte armas, ¿no? Tenían mucho equipo bélico. Eran los que traían, ¿no?, la batuta de la tecnología bélica. Y inevitablemente China, que durante toda su historia estuvo bien a gusto, no tenía la necesidad de innovar. O sea, China no tenía la mentalidad emprendedora, ¿no? Mente de tiburón. Exactamente. Entonces China dice, pues así estamos bien, no hay pedo. Pero luego llegan los europeos y todos los europeos, Rusia, Francia, Inglaterra, Holanda, los Estados Unidos, que no son europeos, pero pues les encanta meter esos pinches narices en todos. En la misma categoría. Incluso los japoneses que habían sufrido, es una historia diferente, un proceso casi obligado de industrialización. Y todos, Alemania inclusive, se van contra China. ¿Esto en qué siglo fue? ¿18? 19. 1800. Okay. Y suceden las guerras del opio, la guerra del opio 2.0. Y en una de estas guerras del opio, no recuerdo cuál, pues Reino Unido se gana la guerra con sus aliados y obliga a China a pagar reparaciones de guerra por una guerra que sucedió en China, ¿no? Como dice, medio extraño, ¿no? Fue tu culpa, güey. O sea, me provocaste. Yo te ataqué, pero fue tu culpa, güey. Tú me vas a pagar. Entonces, China obliga a China a darle Hong Kong al Reino Unido. Y se lo da por perpetuidad. O sea, legalmente Hong Kong le pertenece al Reino Unido por perpetuidad. Y se hace una encrucijada. O sea, es un puerto con una importancia estratégica muy elevada, donde el gobierno es el Reino Unido, no es China, es una colonia de Reino Unido. Yo creí que era gringa, güey. No, es de Reino Unido. Entonces, después de que sucede toda la revolución en China, todo el desmadre histórico, llega el punto en el que China se está haciendo pues, relativamente poderosa y con lo suficientes para decirle no a Reino Unido, ¿no? Y Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, para posicionarse en primer lugar de la potencia económica, le dicen al Reino Unido que tiene que abandonar todo su imperio si quiere que los Estados Unidos le ayuden a derrotar a la Alemania nazi. Entonces, pues sí, no eran amigos nomás por ser amigos. Y pues el Reino Unido cede. Entonces, ¿se dio Hong Kong a Estados Unidos? No, deja de ser imperio, pues salvo algunas excepciones como Hong Kong. Ok. Y entonces, para los 90s, en los que se hace el regreso de Hong Kong a China, pues Reino Unido ya no tiene ese poderío imperial que una vez tuvo el imperio en el que nunca se pone el sol. Y China pues logra gestionar, ¿no?, que se le devuelva Hong Kong, pero Reino Unido se lo da con una condición. Le vas a dar 40 años para gobernar totalmente Hong Kong. O sea que en estos 40 años va a ser una provincia autónoma. Entonces Hong Kong legalmente se gobierna de forma autónoma, aunque pertenezca a la República Popular China. Es por eso que es un bastión capitalista y siempre lo fue, dentro de una nación comunista. Ok, pero ahí entonces ya no tiene vela en el entierro Inglaterra. Sigue teniendo influencia económica y un poquillo política, pero... Pero no, gubernamental, o sea... Ya no tiene... Reino Unido ya no forma parte de las decisiones de gobierno de Hong Kong. Ok. Desde los 90. O sea, se considera que es parte de China, del país de China. Sí, es parte de la República. Es parte de China. Si alguien va a hablar por Hong Kong en el ámbito internacional, va a ser Xi Jinping, el presidente de China. Ok. Oye, no sabía ese pedo, ¿eh?
Yo sabía que hablaban inglés y dije, pues son gringos. A los gringos les encanta meterse en todos lados. Pues. Está muy curiosa la historia de Hong Kong. ¿Y de qué era el paréntesis de Hong Kong? No, era eso. De hecho, el paréntesis era Hong Kong. O sea, es que me estabas platicando y de hecho quisiera que continuaras. ¿Por qué China? ¿Qué más te llamó la atención de China? Sí. Llegamos a la parte de como de... Del cambio político, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces se da esa pragmaticidad, pues, que caracteriza a China hasta hoy en día. Sí. Empiezan a hacer todos estos cambios económicos que permiten que China en primera instancia se convierta en la fábrica del mundo. Porque China tiene la mayor piscina de población laboral de todo el mundo, ¿no? Y de población general. Y de población general, sí. Pues necesariamente si tienes la laboral, tienes la general. Entonces, este cambio que se da de dejar el fanatismo es un cambio que pues, a mí también me sucede en lo personal y que inevitablemente pues, sucede a todos, ¿no? O sea, uno cuando es chavo, le gusta la revolución y sí, hasta la victoria siempre. Esas ¿se pueden decir malas palabras? Sí, ¿verdad? Lo que quieras. Y esas mamadas, entonces... Recorcholis. Entonces... Pues de hecho hay una frase, no sé quién la dijo, pero la he escuchado, que dice que ser joven y no ser revolucionario es hasta una... Contradicción hasta biológica. Contradicción biológica. Salvador Allende, presidente de Chile. Pero pues sí, es una frase muy romantizada por parte de la izquierda, ¿no? Principalmente los chairos. Pero bueno, regresando a China... Aclarando que aquí Luis se refiere a chairo como el izquierdista, ¿no? O sea, sí, el fanático. O sea, no, ser izquierdista no te condena a ser fanático chairo. De izquierda. El fanático de Digo, izquierda. porque ahorita en el entorno político de México, ser chairo tiene como otra connotación un poco diferente. Sobre todo obradorista, ¿no? Que muchos lo confunden así. Exactamente. Fanático obradorista. Exactamente. Pero bueno, aquí este concepto ya se refiere a esto. Pues sí, Y eventualmente China empieza a crecer, ¿no? Como esta potencia industrial. Ya siendo pragmática. Ya siendo pragmática, sí, ya no existe Mao ni su dogmatismo ideológico. Y China empieza a crecer, ¿no? Empieza a permitir la inversión extranjera en esas zonas especiales y es cuando empieza a crecer. Y este crecimiento económico no es una cosa que se dé nomás porque sí, ¿no? Es porque China tiene las condiciones para ser una potencia. No todos los países tienen las condiciones para ser una potencia, eso es una realidad. Por más que una persona, no voy a decir un país porque pues ya sé cómo es el internet, ¿no? Sí. Pero por más que una persona en un país que no ostenta de recursos estratégicos, que no ostenta de una mano de obra muy capacitada y altamente educada como Corea del Sur, tiene muy pocas posibilidades de hacerse una potencia económica, mucho menos una superpotencia. Pero China sí tiene las condiciones. Lo que pasa es que este siglo de humillación que le llaman los propios chinos, todos se fueron contra ellos. Todos querían una pieza del pastel de China, ¿no? Y cuando se deshace por fin de esto, tiene la vía libre para crecer, porque todos subestiman a China a finales del siglo XX, porque era este país distante, aislado, en el que... Pues, y tranquilo, a fin de cuentas, ¿no? Sí, en lo que lo escuchabas en los 80s era Jackie Chan, ¿no? Y cosas así. Y Bruce Lee. Exactamente. Tranquilo, no era tranquilo. China tenía armas nucleares. A cada rato estaba peleando con Taiwán. En la guerra de Vietnam, al igual que Estados Unidos, intentó influir en Vietnam para después intentar intervenir militarmente en Vietnam. Okay. O sea, China también invadió Vietnam. Muchos no saben eso. Y Vietnam volvió a ganar y los volvió a sacar. O sea, la historia de Vietnam es muy, no voy a decir graciosa, pero sí. Porque toda la historia de Vietnam ha tratado de sacar invasores externos. Y siempre los ha sacado, ¿no? Sí. También le ganó a Estados Unidos, ¿no? Sí, a Estados Unidos, o sea, todos. Primero 1000 años de China, después Francia, después Japón, después Estados Unidos, después China de nuevo. Y hasta el momento ahí nos quedamos. Pinches huevotes de los vietnamitas, sí, mucho respeto. A la madre. Pero bueno, regresando a China. Ok. China no era un país tranquilo, nomás era un país distante. Un país del que no sabes prácticamente nada. Y aparte el idioma estaba bien rarito. Sí, como habitante del hemisferio occidental, pues apenas sabes que China existe y hace cosas malas, ¿no?
Entonces... Y que comen perros y ratas. Sí, cosas así. La mayoría de lo que se sabe de China son prejuicios. Y es lo mismo que evita que los gobiernos lo tomen en serio en esa época de la historia, ¿no? En finales del siglo XX, lo que le permite tener la carretera libre para crecer. Y crecer hace, ¿eh? O sea, es un país que ha crecido, si no me equivoco, se lleva al primer lugar de más crecimiento en menor tiempo de pues toda la historia. Todavía es el país que más crece en el PIB. Anualmente es el único país que va a crecer este año. Así de sencillo. Con todo y la pandemia, con todo, es el único que va a crecer. Es que la pandemia la manejaron muy perro y... Bueno, ya esto es muy conspirativo, pero... hay cosas muy extrañas. Hay cosas muy raras ahí. Muy raro que el único país que vaya a crecer sea China, ¿no? Y donde se generó el virus. El virus, sí. Entiendo a dónde vas, pero es otro tema. Sí. Y pues aquí a esto se reduce, ¿no? El cambio con el que me identifico con China y por el que me interesa. Y es que logra conciliar todo este crecimiento económico y este crecimiento de poder sin la necesidad de dejar ese autoritarismo fuerte y ese gobierno inexpugnable del Partido Comunista Chino en China. A diferencia del resto de todos los países, sobre todo el bloque socialista y otros autoritarios como nuestro propio país, que a finales de la década del siglo XX dejan de ser autoritarios por las necesidades, pues por el contexto, ¿no? O sea, el contexto obliga a que el PRI deje el poder. Y pero el PRI sigue ahí. Pero el PRI sigue ahí, sí, pero ya no es tan poderoso como una vez lo fue. Y eso es innegable. Ya no controla el país y ya no pone candidatos únicos. Salvo en 2 estados. Pero pues ya la investiga quien quiera. Que llevan 129 años siendo gobernados por el PRI en 2 estados de la República. ¿Qué estados son, güey? No, pues eso ya lo investiga cada quien. 129 años. No mames. Lo que me refería con que el PRI sigue ahí, pues es que... Sigue influyendo. Y sus actores... En las raíces del país y del sistema político, ahí sigue el PRI. Eso es innegable. Eso podría ser un tema para otra ocasión. Ok. Pero lo que hace el Partido Comunista Chino es que no pierde ese poder en contra de esta llamada tercera ola democrática, que es la culpable de derrumbar tanto los países del bloque socialista como países del bloque capitalista que no necesariamente eran libres o democráticos como nuestra querida nación. Okay. No puede con China esta tercera ola democrática y el gobierno sigue siendo dirigido con puño de hierro por parte del Partido Comunista Chino. Pero es que a su vez China se hizo flexible, ¿no? O sea, se hizo muy pragmático. Exactamente. Logró usar las debilidades de la democracia en contra de la democracia. Wow. Y muchas de estas debilidades que identifica China en la democracia son fortalezas que nosotros, que vivimos en países democráticos, identificamos como fortalezas de la democracia. Y un ejemplo de ellas es el poder legislativo, ¿no? Para los chinos el poder legislativo es una tontería. O sea, simplemente posibilita el acceso a los grupos de interés de monopolizar las decisiones de la política. Porque es un hecho que entre más conectado estés con un grupo de interés en una democracia, más fácil es que tú seas un legislativo, un diputado, un senador. Pero entonces más bien aquí lo que pasa es que, o sea, dices que monopoliza, ¿no? El poder legislativo. No, estoy hablando aquí de la democracia, de cómo China ve la democracia. Okay. Y en la democracia, así como ve China, diferentes grupos de poder, empresariales, gubernamentales, etc., logran monopolizar el poder legislativo de las democracias y así obviar los intereses del pueblo. Nomás se pelean entre sus propios intereses. Y no vamos a negar que no pasa en México. No, obviamente pasa. Obvio pasa. Entonces, eso es algo que la pluralidad de ideas, el poder legislativo, es uno de los fuertes de la democracia desde nuestra percepción occidental y democrática. Pero para los chinos es una debilidad que explotan con una maestría que lloras, ¿eh? Pues o es sea, que ahí el gobierno es Xi Jinping y ya, ¿no? Es el Partido Comunista. Sí hay disputas internas, pero sí, el que es líder del Politburó se llama el órgano de gobierno más alto del Partido Comunista Chino. Es efectivamente de facto el gobierno de todo el Estado.
O sea, ahí no tienen legisladores, no hay... No, hay como... todas las decisiones las toma el partido. ¿Y las leyes? ¿También el partido? Todo lo hace el partido. O sea, supongo que hay como un mini departamento legislativo, pero dentro del partido. Obviamente, sí, hay comisiones, departamentos de trabajo especializados que hacen las tareas, pero todas las hacen bajo indicación del Politburó. Si el Politburó no aprueba una tarea, no se hace. Si el Politburó no aprueba un resultado, no se hace. Entonces, todo lo dirige el Politburó. Y eso, regresando a la debilidad esta que ellos identifican en la democracia, la explotan a la perfección porque ponle, tú tienes un gobierno muy ambiguo por parte de China, un actor político internacional muy ambiguo, porque China puede presentarse para los gobiernos de izquierda como un compañero revolucionario y también para los que está en la izquierda y apoya a los trabajadores y bla, bla, bla. Tú dices, pues Simón, güey, voy a aliarme con los chinos para ganar política mi política interior, ¿no? En Venezuela. O puede presentarse, como dices, para la derecha y presentarse como un excelente inversor, un empresario que sabe qué hace, muy eficiente, que va a ser la primera potencia económica del mundo dentro de esta primera mitad del siglo XXI, ¿no? Porque lo va a hacer. Porque lo va a hacer. Y sabe llegar a las dos esferas de la política, ¿no? Sabe y puede, tiene con qué. Sabe y puede, sí, o sea, no... Pocos países son los que le pueden decir, ¿no? Incluso el Reino Unido tiene fuertes inversiones chinas en la cuestión energética, ¿no? O sea, es cosa de que el mismo Xi Jinping se reúne con políticos del Reino Unido, planean construir centrales nucleares con capital chino, o sea, puertos, todo donde pueda invertir China porque tiene con queso las papas, llega e invierte. ¿Qué país crees que le puede decir que no? El único país que le puede decir que no es Estados Unidos. Por ejemplo, para quien pensaba que la famosísima Segunda Guerra Fría iba a ser entre los Estados Unidos y Rusia, está totalmente equivocado. Rusia está condenada a pasar a un papel de segundo plano en la política internacional porque no tiene con queso las papas. China va a ser el contrincante de los Estados Unidos en esta Segunda Guerra Fría. O sea que a lo mejor esta Segunda Guerra Fría va a ser, bueno, no a lo mejor, seguramente va a ser China, Estados Unidos, pero Rusia va a estar en segundo plano del lado de China. No necesariamente. Ay, güey. Uno tiene que entender que en la política internacional no hay reglas. O sea, la política internacional es anárquica. Puras que es especulación, ¿no? No especulación, sino es la ley del más fuerte. Okay. Así literalmente. El que tiene más poder, y hay dos tipos de poder, el poder duro y el poder blando. Por ejemplo, los medidores actuales del poder militar, Rusia está en segundo lugar porque tiene un montón de poder duro. Y no solo contando su ejército normal, ¿no? O sea, su ejército convencional, que viene siendo las ramas terrestres, aéreas y navales, sino contando las armas nucleares. A ver, ejemplifica poder duro y poder blando. Te voy a ejemplificar. Dame tu pluma. ¿Te la doy? No, pero tú me tienes que decir que no porque es tu pluma. Ah, no, güey, es mi pluma. Entonces ahora saco una pistola y te digo, dame tu pluma. No. Entonces te disparo, güey. Eso es poder duro, efectivamente. Y de todas formas tomo tu pluma. Ok. Eso es poder duro. Ahora el poder blando es lo que, a diferencia de Rusia, China se ha logrado construir. Y el poder blando es, dame tu pluma. No es mía. Dame tu pluma y te doy 1000 varos. Está bien. Eso es poder blando. Y eso sí tiene China. Okay. Y tiene un putero. Y la diferencia con Estados Unidos, que también tiene un putero de poder blando, es que en Estados Unidos hay democracia, en Estados Unidos hay conflictos de intereses internos entre cómo dirigir la política internacional, pero en China no. En China hay un gobierno, un interés y un plan. Y eso permite que todos los recursos de China sean dirigidos como la política del Partido Comunista Chino lo requiere. Entonces, si Xi Jinping dice, vamos a comprar un puerto en Djibouti, que no sabes, un país de importancia estratégica en el Cuerno de África, vamos a darle un préstamo a Djibouti con 1% de interés, que eso nos lleva a la Debt Diplomacy, con 1% de interés, nadie le dice que no, porque es el Partido Comunista Chino y nadie más que ellos tiene el poder en China. Pero en Estados Unidos, si eso dicen eso, tiene que haber discusiones en el Congreso, tiene que aprobarlo el Senado, bla, 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 bla. Hay backlash en redes sociales, hay que preocuparse por las elecciones, y eso no le pasa a China. Sí. Al Partido Comunista, si dice, vamos a hacer esto,
se va a hacer. Exactamente. Y eso es una ventaja estratégica colosal. Y es una ventaja que han aprovechado ellos y lo que les permite al gobierno chino moverse con más rapidez y eficacia que las democracias. Uno diría que otro de los bastiones en contra de China es la Unión Europea, pero pues la realidad es que sí, ¿no? Hasta recientemente recapacitaron, sobre todo por parte de Alemania y los holandeses, de que China se está metiendo mucho en Europa. O sea, hasta el punto de influenciar de cierta forma el Brexit, de tener de su lado públicamente a presidentes de la Unión Europea, como es o primer ministro, no me acuerdo, de Portugal, que públicamente dicen vamos a defender los intereses chinos, a comprar puertos de importancia estratégica en la Unión Europea, como el puerto de Pairos en Grecia, que es uno de los puertos más grandes de Europa, rivalizando con la importancia de los puertos holandeses. Y en ese puerto es donde llega todo el comercio chino a Europa del Este. Y incrementando el comercio chino en Europa del Este se incrementa el soft power, ¿no? El soft power de China a favor de los intereses chinos, y hay otro actor que tiene intereses en Europa del Este que es obvio, es Rusia, y Rusia tiene el hard power. Entonces, si voy entendiendo este pedo, Estados Unidos está lleno de poder duro. Tiene el poder duro más grande del mundo, Estados Unidos, pero también tiene el poder blando más grande del mundo. Es precisamente el resultado de ser la hegemonía del mundo. ¿Pero qué crees que utilizan? Bueno, no que creas, ¿qué opinas que usan más? ¿El blando o el duro? El blando. ¿Los Estados Unidos? Sí, sobre todo con los países que son sus aliados, como nosotros, usan el poder blando. O sea, no hay amenazas militares a México. Estados Unidos no nos dice te voy a invadir, güey. No, pero sabes que puede pasar. Pero si nos dice, si no haces esto, dejamos de comprarte tal cosa. Y como el 80% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos, obviamente es muy importante que todo lo que mandamos a Estados Unidos se venda. Eso es soft power, ¿no? Y eso nos deriva también al caso del petróleo, de cómo con puro soft power Estados Unidos se lo ha asegurado violar nuestra soberanía energética nacional a través de puro soft power. Bueno. Sí, todo lo que hizo Lázaro Cárdenas, pues estos batidos lo lanzaron. Por ejemplo, el plan Marshall de la reconstrucción de Europa, el plan de la reconstrucción de Asia después de la Segunda Guerra Mundial, son despliegues de soft power brutal de Estados Unidos. Esos aliados no se conquistaron con hard power, se conquistaron con poder blando, y es poder blando que sigue influyendo en las decisiones de sus países. Ok. A ver, Estados Unidos tiene de ambos y tiene mucho de ambos. Tiene mucho de ambos. Sí. China tiene mucho de ambos también, ¿no? Sí, pero tenemos que ver un punto muy importante de la que se llama proyección del poder en la política. La proyección del poder es el grado en el que una nación puede amenazar a otra con su poder, o mejor dicho, influenciar las decisiones de otra nación u otro actor con su poder, sobre todo tomando en cuenta el aspecto geográfico. Estados Unidos es la nación que más portaaviones tiene 20 portaaviones activos, 21, no me acuerdo, pero la segunda nación que le sigue es China, con 2. Entonces, ¡a la madre! Y los portaaviones son unas bestias de máquinas carísimas. Por eso Estados Unidos tiene más presupuesto militar que todas las siguientes 20 naciones juntas. Entonces, pues sí, o sea, hay que proyectar todo su poder, porque Estados Unidos tiene que proyectar ese poder militar en todo el mundo. Y por ejemplo, Rusia solo puede proyectar su poder militar en Europa del Este y en Medio Oriente. No puede proyectarlo en otros lados. Por ejemplo, México no tiene la intención de proyectar su poder militar porque no tiene que, y tampoco tiene la intención política constitucional de hacerlo. Tenemos pinches resorteras y nos va bien. Pues sí, pero es nuestro interés de la nación, ¿no? Por ejemplo, y ya poniéndonos en el caso de China puede proyectar su poder militar en sus fronteras y principalmente en el mar del este, en el mar Chino, y en el mar del sureste. Es en el mar que está ahí por Indonesia, por Vietnam. Ahí es donde puede proyectar China su poder militar. Pero el año pasado las autoridades militares de Estados Unidos publicaron un documento en el que mencionan
que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de proyectar efectivamente su poder en contra de China en el área de influencia china. O sea, China ya alcanzó el punto militar en el que efectivamente se puede defender y evitar una intervención militar estadounidense. O sea, Estados Unidos ya no puede usar poder duro contra China. Ya no puede usar poder duro contra los intereses de China territorial, pero por ejemplo, si fuese a hacer poder duro en China más allá de este cinturón de islas, que no me acuerdo cómo le llaman, que involucra a Taiwán, Okinawa, Japón, etcétera, que es como un cinturón en el que está el área de influencia china y el área de influencia estadounidense. Después de ese cinturón, China ya no puede ganarle a Estados Unidos. Antes de ese cinturón, China le va a ganar a Estados Unidos. Pero también viceversa, ¿no? ¿O no? No, Estados Unidos ya no puede ganarle a China dentro de ese cinturón. O sea, de Taiwán para acá, ya no puede ganarle militarmente a China. Porque Estados Unidos tiene que mover todos sus recursos militares de Estados Unidos y sus bases estratégicas en Japón y Corea del Sur, que no son tantas como un ejército de verdad que vendría desde Estados Unidos, para contrarrestar al poder chino. China nomás lo tiene que mover, sacarlo de la tierra al mar y ya, sí. Exactamente. Y eso le permite a China tener mayores defensas, tener mayor respuesta y tener mejor control del área de lo que Estados Unidos podría hacer desde allá. Y tomando en cuenta los parámetros militares de ambos, la proyección militar estadounidense de la región ya no es suficiente para contrarrestar la proyección militar de China en ese aspecto. O sea, viene creciendo a lo bestia China. Exactamente. Güey, si iniciara en estos momentos una guerra fría, o ya no tan fría, muy caliente, Ajá. China-Estados Unidos, ¿tú crees que el factor decisivo del vencedor, o uno de los factores muy importantes, sería Rusia? O sea, ¿Rusia qué bando tome? Sería un factor muy importante, sí. Sí. Lo que pasa es que una guerra, pues en el contexto actual, afecta a las economías de una forma... Nuestra economía es muy compleja y una guerra desequilibraría un sistema que se mueve con hilitos, ¿no? Y que hay que tener cuidado. No, pues ya viste lo que pasó con el COVID y no fue guerra. A ver, imaginemos una guerra entre las dos principales potencias económicas del mundo. Todo el mundo se va a ciscar. ¿Tú crees que una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que fue como la última así muy cabrona, derrumbe todo el sistema financiero, económico, todas las potencias? O sea, sí. Es como quitar la última pieza del Jenga. ¿Crees que eso pueda tener como ese efecto de, no, pues valió madre todo, a empezar de nuevo? No sé a qué te refieres con el valió madre todo a empezar de nuevo, pero sí sería un cataclismo económico a niveles sin precedentes, sobre todo por la interconexión tan brutal que hay entre las economías actualmente, que no era un factor en los 1940. O sea, había interconexión, pero era más estratégica que otra cosa. Por ejemplo, energías, acero, cosas así. Pero actualmente todo se comercia entre todo el mundo, ¿no? Hasta cualquier tontería, ¿no? Y eso sí, se afectan, sobre todo una guerra mundial que dices tú, que involucre necesariamente a los dos países más fuertes del mundo. No hay forma en la que no haga colapsar el sistema tanto financiero mundial como el sistema económico real mundial. Y la recuperación de estos tendría que tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sería un cataclismo. Y esto mismo haría que todos los países mismos se involucren en la guerra. Sí, pues, tienen que. Sus intereses van a estar... Van a estar dañados, todos van a empezar a querer proteger sus recursos porque no sabe cómo. Pero la interconexión es tan avanzada que los países que dependen de esos recursos van a querer esos recursos. Y la política no va a ser suficiente ni lo suficientemente rápida, sobre todo en las democracias, como para saldar esa toma de decisión. La toma de decisión en una democracia es lenta. Y en una situación tan grave y de una crisis... Tiene que ser rápido. Tiene que ser rápida la respuesta, efectivamente. Y las democracias no se van a dar abasto para responder tantas problemáticas, lo que necesariamente va a llevar a la guerra. Okay. Como Max Weber dice, la guerra es la continuación de la política, pero con otros medios. La guerra obtiene los fines que la política fue incapaz de conseguir. Entonces, sí. A ver, ¿y tú crees que, pues gracias a la globalización y a todo este mundo tan interconectado, globalización, internet, todo lo que conlleva, que estamos como en una época de la historia
donde el soft power es el que prevalece y con el que se van a empezar a ganar guerras, o bueno, con lo que ya se han ganado guerras, en lugar del hard power. O sea, lo que estoy interpretando es que de manera global las naciones están peleando o están negociando con poder blando. O sea, a nadie le conviene una guerra, absolutamente a nadie. Entonces, o sea, digamos que la globalización nos blindó de una guerra bélica, de una guerra mundial bélica. Interpretas correctamente. Ha habido un efecto desde mediados del los 3/3 del siglo XX, en el que ya no ha habido conflictos interestatales. Un conflicto interestatal es, en el ámbito de la seguridad, un conflicto entre un estado y otro estado, ¿no? Rusia y China, por ejemplo. Un conflicto bélico entre esos dos estados, eso es un conflicto interestatal. Ya no ha habido ni uno. Las únicas guerras que ha habido han sido entre actores no estatales, o sea, guerrillas, el ISIS, estados terroristas, efectivamente, como el ISIS, o actores estatales y uno no estatal, como pues, gobiernos reprimiendo guerras civiles, cosas así. Ok, como lo que pasó Estados Unidos, Venezuela, ¿no? Con Juan Guaidó y esas madres. Bueno, igual no fue bélico. No fue bélico, sí. Pero iban a entrarle. Sí. No, o eso hubiera sido una guerra, porque Estados Unidos hubiera invadido Venezuela. Eso sí hubiera sido una guerra interestatal entre un país considerablemente más fuerte que el otro. Una guerra desigual, pero interestatal. Bueno, en ese sentido desigual, pero pues ¿quién está detrás de Venezuela? Están bien respaldados. Sí. Pero no, un ejemplo de eso sería la Guerra Civil Siria. En la Guerra Civil Siria tenemos actores estatales, el gobierno sirio, valga la redundancia, actores no estatales, tanto de carácter como de guerrillero, como de carácter terrorista. Tenemos a los rebeldes sirios, tenemos al Estado Islámico, al Nusra, un montón. O sea, es todo un laberinto, o sea, están... Es un mengurgo, un desmadre muy, muy complejo. Okay. Y también hay intervención de otros estados, ¿no? Rusia, que interviene directamente en 2015, lleva militares rusos a Siria, pero no es una guerra que se dé entre dos naciones. Entonces, directamente, pues. Exactamente. Entonces, no, eso no se ha visto. Y es precisamente por lo que tú alcanzas a reconocer que el soft power, el poder blando, está tomando el privilegio, está tomando las riendas. Exactamente, las riendas de la política internacional. Ahora las cosas se resuelven con quién tiene más billete para sobornar mejor al gobierno en cuestión. Por ejemplo, quién tiene más billete para sobornar en el estudio de caso que usa China, que es Australia. Ahí es donde prueba todas sus estrategias. Porque como es una democracia igualita que las occidentales, en todos los sentidos, nomás que está bien lejos, sí. Pues tampoco es la más polémica o prevalente en el ámbito internacional. Entonces es un área de juegos y de pruebas perfecta para China. Y lo que hace China ahí es lo que te mencionaba en el anterior caso: desplegar todo su soft power en plena capacidad y sobornar a todos los políticos que pueda sobornar, de la izquierda, de la derecha, el primer ministro que esté en turno. Y efectivamente ha habido problemas muy densos en Australia por aceptar sobornos chinos, y ahorita Australia está en una posición en la que está económicamente dependiente de forma muy fuerte con China. No mames. Porque Australia produce agricultura y produce minería. Son los dos recursos principales de Australia. Okay. Y los dos... ¿Minería de qué? ¿De qué metales? No me acuerdo de qué metales en particular. Pero estos dos sectores están colmados por inversión china. Inversión china que viene de empresas conectadas al Partido Comunista Chino. Viva el soft power chino. Exactamente. Entonces, China tiene con qué amenazar, tiene con qué persuadir, tiene con qué sobornar a los políticos australianos a la hora de tomar no solo decisiones pertenecientes a la política exterior, sino también a decisiones de política interior. Como tú dices, tienen con queso las papas. Exactamente. Estos vatos. Entonces, pues
Está muy interesante, ¿no? Y entonces, digo, porque y supongo que tienes más que decir, güey, o sea, es una historia muy amplia. Pero con lo que has contado, o sea, puedo intuir, deducir, pues, que tu proceso ha sido pues, parecido, ¿no? Como nos decías. O sea, tú empezaste siendo como muy idealista, muy tajante con tus ideales, y luego te diste cuenta, o bueno, tú te convenciste de que pues la vida no es así, y para poder abrirte paso como pues, en este jueguito, ¿no? Llamado vida, pues tienes que ser pragmático, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? ¿Te diste cuenta de eso? ¿O luego averiguaste la historia de China y dijiste, güey, lo voy a emplear en mi vida? O sea, ¿qué fue primero, huevo, gallina? Primero me di cuenta de la realidad, ¿no? Pues, de la política y de cómo proyectar tus ideas a la realidad, que es uno de los procesos que hace humano al humano. Que para proyectar tus ideas se requiere poder, en resumidas cuentas, ¿no? Sí. Y el poder no se obtiene viendo qué es lo más comunista o lo menos comunista, ¿no? Ni pidiéndolo por favor. Exactamente. Entonces ese poder se obtiene una de dos, de la forma política, de la forma económica o de las dos combinadas. O sea, bueno, no iba a decir soft o hard, pero bueno, dentro de las mismas están divididos. Sí. Pues es una realización, ¿no? A la que llego a través de simplemente estar leyendo y una que otra experiencia personal que pues no se cuenta. Y pues no, o sea, llegó a concluir eso y dijo, no, pues sí, ¿no? Y dentro de mis mismas lecturas, ¿no? Mi afán por conseguir conocimiento, me topó con el caso chino y digo, pues, güey, se parece a mí, güey. Soy china. Me puedo relacionar, entonces... Está muy perro. Nunca había escuchado que alguien me dijera eso, o sea, que su historia personal, o al menos política, la asemejaba con un país. O sea, está bien chido eso. Fíjate que yo traigo ese trip desde siempre, ¿no? Es que es muy fácil hacer la analogía entre un país y una persona, ¿no? Y lo que compone una persona y lo que compone un país. Incluso los mismos filósofos griegos lo hacen de cierta forma con lo que son los componentes del alma. Menciona Platón el ethos, el pathos y esos, que es carácter, inteligencia y no me acuerdo qué otro. Pero esos mismos se pueden traducir a los poderes de un país, ¿no? El gobierno, la población. Y el alma, sí, ¿no? La población, el gobierno y la economía. Y las decisiones, o sea, se puede hacer esta antropomorfización de las naciones sin ningún problema. Y muchos lo hacen. Por ejemplo, en YouTube te vas a encontrar el como, no sé cómo llamarle, tema, fenómeno, cosas, esto se llama country balls, que son bolas de países, literalmente. Ok. En las que no toman un aspecto antropomórfico, pero sí toman comportamientos antropomórficos, lo que vienen siendo países. Y así es como relatan la historia, así es como relatan procesos políticos, así es como relatan guerras, haciendo memes con esos country balls para que te permiten entender cómo se comportaba una nación a través del espejo de comportamientos humanos. Sí, son como caricaturas, ¿no? Ajá. Y son países hechos bolita. Exactamente. Sí, están buenísimos. Y entiendes muy bien. Y entiendes muy bien, exactamente. Personifican a la nación y te cuentan cosas que viste en la secundaria en 2 clases y 3 resúmenes en un meme. Clic así y lo relacionas, ¿no? Mira, hay que proponerle a la SEP, güey, educar a la gente. Con country balls. Con country balls, la verdad. Sería un impacto mejor. Pues uno de los videos que te mandé de Kraut, que sí. es un muy buen canal, usa mucho country balls para explicar. Están chidas, es una buena manera pedagógica de aprender, sí, porque te permite orientar todos estos conceptos muy abstractos de la política y muy densos en comportamientos humanos, ¿no? Y rápidos. Como en 1939 la Alemania nazi invade a la República de Polonia en el 9 de septiembre de 1939 y bla, bla, bla. Nada más pones a una country ball con un rifle, darle un balazo de Alemania nazi, a darle un balazo a Polonia, y pones el año y ya hace clic. A huevo, Imagínate una generación educada por country balls. Serán muy pragmáticos, muy eficaces en todo lo que hicieran. Güey, creo que ya hay que ir pensando en cerrar.
Se está extendiendo un poco el tiempo, pero te tengo 2 preguntas que digo, esperemos no nos extendamos demasiado, pero pues quiero que me las respondas bien. Uh-huh. La primera es que si crees que la democracia mexicana funciona. Ah, qué pregunta tan densa, ¿eh? Para empezar, no podemos responder en absoluto. Si es algo que los que se pongan a leer de economía, política, cualquier ciencia política van a aprender que no se puede responder nomás un sí y un no. Okay. Es muy, muy ambiguo porque hay cuestiones muy subjetivas, ¿no? A la hora de definir los conceptos y bla, 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 bla. Pero considero que sí, funciona. O sea, si es una democracia en la que sí hay elecciones, en la que las elecciones, y ahorita va el asterisco, okay, la letrita chica, en la que en las elecciones sí hay una disputa. O sea, no todo es de Morena, no todo es del PAN, sí hay posibilidad de ascender en el poder. Si hay movimiento, si hay flujo de actores políticos, si hay representación de ideas, no todas, nomás las que le conviene a los partidos, pero sí hay representación de ideas, ¿no? El feminismo ha estado viendo mayor representación en todos los, bueno, no todos, al PES, no, en la mayoría de los partidos, porque les conviene, pero sí existe, ¿no? Este proceso. Compara con China, como hemos estado viendo en lo que dices, algo que no le gusta al Partido Comunista Chino y no solo te dicen que no va a ser posible, o sea, no te dicen lo siento, nosotros te llamamos después, sino que de plano te mandan a un campo de reeducación en el que haces trabajo forzado y aprendes a ser chino. Como lo que le sucedió a Jack Ma, ¿no? Este empresario, el dueño de... Bueno, no sé a dónde lo mandaron. No se sabe qué le sucedió, pero lo sí, desaparecieron. Estuvo muy sospechoso y sobre todo cuando cuestiona las políticas bancarias de China, ¿no? Pero... si eso es lo que pasa, previo a una humillación pública en China. O sea, es cuestión de que te ponen tu jeta ahí en las redes sociales y dicen, este güey está pendejo. Así, y el gobierno lo hace y todos dicen, ese güey está pendejo. Y así te humillan públicamente. Hay lugares en donde se muestran las fotos de quiénes son los pendejos. Ya no te degollan en vivo. Bueno, sí te degollan, pero virtualmente. Exactamente. Muy como Black Mirror, güey. China es... sí, es como muy como Black Mirror, sí. Y siguiendo con la democracia mexicana. Y regresando a ese punto, nosotros sí tenemos democracia. Ahora, no es la mejor democracia ni de cerca, pero no está lejos de ser lo que era antes, ¿no? Ese pasado autoritario del PRI, en el que la democracia estaba usurpada por un único partido. Ahora sí hay muchos partidos, ahora sí hay posibilidad, ¿no? De pluralidad, ahora sí hay, por ejemplo, sí han existido congresos, gobiernos no unificados, que es cuando un congreso no tiene liderazgo del mismo partido que el ejecutivo, o sea, hace que el congreso es del PAN y el ejecutivo del PRI, o viceversa. Sí se ha dado en México y eso es un buen indicador democrático. Sí, en el 2000 y 2006. Exactamente. La cuestión es que la democracia en México no la decide el pueblo, por más universal que se sienta salir a votar, casi obligado porque a la mayoría no les gusta ir a votar el 6 de junio. La realidad es que se vota por bases todavía, bases y filas. Y ese es un fenómeno que se da en la política mexicana, fruto de este autoritarismo priista, ¿no? Del corporativismo, sobre todo, en el que se forman diferentes corporaciones, sindicatos, federaciones de estudiantes de universidades, en todo lo que te puedas ocurrir, o sea, se esparce hasta cualquier punto de la vida, en lo que los jefes de esos, llamados operadores de esos corporativos, le tienen que rendir cuentas a la cadena de mando en cantidad de votos, en voto duro. Sí. Y así es como se opera una elección en este país, ¿no? O sea, se aseguran los votos a través de las corporaciones. Y tú aseguras el voto prometiendo intereses, porque a ti te prometieron cumplirte tus intereses y elevarte de posición, lo que te va a permitir a su vez
cumplir con los que estás elevando de posición para obtener ese voto duro. Y así se va la cadenita, eso se le llama filas. Fíjate, nos burlamos de los sistemas piramidales y de la gente que te dice, güey, vente, te hago rico, pero tráeme a 3 amigos, ¿no? Sí, es tristemente mismo. es muy similar. No, es lo mismo. El sistema de bases políticos mexicanos, sí. Es una pirámide electoral. Es una pirámide, nada más que en vez de engatusar a la gente para que se suscriban a un servicio que van a pagar en dólares, los engatusas para votar y prometes pagarles algo después, ¿no? Entonces, este sistema piramidal sí sirve para algunos. Así se sigue moviendo la política mexicana. O sea, si tú vas a ganar una elección, no la puedes ganar si no tienes estructura. Y cuando los periodistas, los politólogos, economistas se refieren a estructura, a la hora de mencionar algo relacionado con un político y un proceso electoral, se refieren a tener eso, tener bases que te van a operar el voto para ganar. Güey, y a ver, con este fenómeno que pasó con Andrés Manuel, que no se veía creo que desde el 2000, o sea, que ganara con tanta diferencia, o sea, creo que tuvo más del 50% de los votantes, al igual que Fox. ¿Crees que ese fenómeno, o sea, fue porque durante todo este año de estarle terqueando a la presidencia, logró esas filas y esas bases, o fue porque de verdad despertó un interés genuino en la gente? Filas y bases. En México la política no se gana con discursos. Dime, afigúrate 10, 15 amigos que tú tengas. ¿Cuántos les interesa escuchar lo que dice un político? ¿A cuántos? Lamentablemente a pocos. O sea, tú deja pocos. Yo te aseguro que si pones 10, nada más 2 cuando mucho les interesa escuchar. Y cuando mucho, exactamente. Entonces, la política no se gana, digo, las elecciones en México no se ganan con discursos, no se ganan por ser un buen político, por ser coherente, por ser bla, 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 bla. Por ser virtuoso no te lleva a ningún lugar en México, en la política. Lo que te llevan son las bases, y esas bases se negocian. O sea, si AMLO ganó, fue porque negoció bien. Ahora, con quién haya negociado y a quiénes les deba qué, no planeo decirlo ahorita, pero no de ellos, tiene que ver con el carbón, ¿no? No, bueno, yo no sabía nada del carbón, pero creo que si has estado medianamente involucrado en las noticias, pues puedes darte cuenta que ahorita a Emilio Lozoya ya nadie se acuerda de él. Al general Cienfuegos ya nadie se acuerda de él. Entonces ahí te vas dando cuenta como que sí debe favores muy cabrones. Oh, sí, al ejército lo tiene bien engatusado, a las Fuerzas Armadas, no nada más al ejército, el gobierno actual, a las petroleras, a Pemex, la CFE, y son todas ellas las que le contribuyen, ¿no?, a ganar. Pemex había sido muy priista, pero pues obviamente se negocia, ¿no? Y la realidad es que en México no importa de qué bando seas. Si yo, como jefe de un bando político, vengo contigo como jefe B de bando político, aunque seamos enemigos, yo te digo, lo mejor para los dos es que ganemos por esto, que yo gane por esto, y te voy a pagar esto. Lo que requiero de ti es que me des tantos operadores de tantas regiones, tú vas a ganar estas diputaciones, tú vas a ganar estas, y yo te voy a pagar con estos intereses, te voy a facilitar estos business, bla, bla, bla. Hacemos un acuerdo, y aunque tú seas del PAN y yo sea de Morena, tú me das una de tus corporaciones para que me opere el voto a mí. Y así es como se ganan elecciones en México. Así es como se cambia la dinámica política en una zona que tiene una historia fuerte de estar con un partido. Y una de esas corporaciones es Pemex, ¿no? No me sorprendería que, te digo porque no estoy completamente informado de los procesos de negociación que haya llevado AMLO, pero no me sorprendería que AMLO haya negociado con los higher-ups de Pemex en esa cuestión de para quién van a operar el voto una de las corporaciones más grandes y fuertes de México. ¿Te parece fuerte Pemex? Sí. O sea, políticamente es fuerte. Políticamente es fuerte. Económicamente es un desmadre. Es una muy basura. Ineficiente. Sí, no. Creo que a nivel mundial es de las empresas más ineficientes del mundo. Sí, de las petroleras es de las más ineficientes del mundo. Casi, pues obviamente nadie le puede ganar a Petróleos de Venezuela, pero pues por ahí anda Pemex. Tiene puro déficit, ¿no? Sí, hubo un déficit de la balanza de exportaciones el año. Ya lleva 3 años, creo, desde 2016. Llevamos
perdiendo más dinero por los hidrocarburos de lo que ganamos, precisamente por todos los desmadres que hay en la eficiencia económica en relación a Pemex. Pero los votos, ¿qué tal, Para los votos y la corporativización, bien brutal, eso sí. Wow. Güey, qué pedo con esta plática, está muy densa. Sí, o sea, seguido platico de política contigo, pero, por ejemplo, no esperaba una respuesta tan cruda de esto de la elección de 2018. Yo obviamente, yo no voté, no pude votar por la edad. Si hubiese votado, no hubiese votado por Andrés Manuel. Pero yo sí creía románticamente que pues el pueblo había despertado, ¿sabes? O sea, por resumirte algo. Se hubiera podido. ¿Cómo? Explica tu respuesta. Mira, el proceso que se da empieza desde el 68, lo vamos a resumir muy rápido. En el 68, el famoso movimiento estudiantil. Sí. El movimiento estudiantil genera una ciscada en toda la clase media y los centros urbanos mexicanos, política, en la que dicen, podemos exigirle cosas al PRI, y empieza a hacerse un desencadenamiento así, que luego se traduce a la Guerra Sucia 1970, en la que empiezan a surgir guerrillas de la izquierda sobre todo, y que el gobierno empieza a reprimir. Entonces, después de la Guerra Sucia empieza la liberalización de la política, que se relaciona con esta tercera ola democrática. Esto también lo infiere Meyer en muchas de sus obras, Lorenzo Meyer. Y esa liberalización que empieza en el 77 con la reforma de Reyes Heroles, que permite primero una liberalización teatral simbólica del Congreso, en la que entran partidos títeres del PRI, pero eventualmente eso le permite al PAN, eso permite la creación de nuevos partidos, salen los cardenistas del PRI en este sigma que hay del PRI entre los tecnócratas y los cardenistas, y termina permitiendo la entrada de una liberalización política y de una pluralidad en la toma de decisiones del país, no solo en el legislativo, sino también en posiciones ejecutivas. Esa liberalización pudo haber sido realmente democrática si el pueblo se le hubiera permitido al pueblo mexicano conferir la legitimidad del hasta ese entonces inexistente Instituto Federal Electoral. Lo que pasa es que el Instituto Federal Electoral se hace como un centro, un órgano autónomo descentralizado que no tiene nada que ver con el gobierno, bla, bla, bla. Pero la realidad es que el pueblo mexicano tiene una educación, no voy a decir que es ignorante y esas cosas clásicas, sino que está educado para no creer en lo que dice el gobierno. Porque a lo largo de toda su historia, nomás le han venido papas a los mexicanos. Pura tole con el dedo. Exactamente. Entonces el mexicano está muy, muy acostumbrado a desconfiar de lo que dice el gobierno, sea quien sea. Sea quien sea el gobierno, con que sea algo del Estado, aunque sea el INE, no confían en él. Y lo que pasa, de las peores cosas que le podía pasar a México después de la victoria de Fox, en 2006, cuando el IFE sigue siendo cuestionado en su integridad, pues, y en su legitimidad, perdón, tras una elección que parecía haberse arreglada con Fox, negociada con el PRI para sacar a los cardenistas, al PRD, de la contienda, surge lo de 2006, ¿no? La polémica elección en la que se gana por un pedo de mosca. Sí. Entonces, eso termina de dilapidar la confianza que pudo haber tenido el pueblo mexicano en el Instituto Federal Electoral. Y hasta el momento en el que sigue esa desconfianza general en contra de cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno, lo que inhabilita que la gente confíe en sus procesos democráticos, lo que como consecuencia trae que la gente no se involucre en sus procesos democráticos y que efectivamente, por esa falta de involucración en los procesos democráticos, los políticos que son corruptos tengan pues el camino libre para hacer lo que quieran en cuestión de corrupción y de dilapidar aún más esa poca legitimidad que le queda a las instituciones de gobierno. Y se sigue evidenciando, o sea, la gente sigue como que sin creer mucho en el INE, y de hecho se me hace bien extraño, bueno, tendrá su explicación política, pero que Andrés Manuel le sigue tirando al INE cuando, digo, no fue gracias al INE, pero mediante el INE ganó.
Es que lo que está haciendo AMLO está moviendo un discurso político en el que él es la decisión del pueblo y busca orientar este apoyo del pueblo, que su apoyo viene del pueblo y bla, 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 orientarlo en contra. O sea, él está aprovechando esta desconfianza que hay ante los órganos de gobierno para fomentar la confianza en su figura y en sus ideas. Entonces, por eso le permite irse contra quien quiera, con una base sólida, bien negociada también, de gente que lo va a apoyar porque es AMLO. Es un poco mesiánico, ¿no crees? Es demagógico y es populista, sí. No soy... Sofía Álvarez se llama Gloria Álvarez. Gloria Álvarez. No soy Gloria Álvarez al usar el término populista, es un término real. Pero sí, o sea, es un demagogo. Y porque en la democracia mexicana no vas a ganar si no eres un demagogo. Así de sencillo. Qué lapidario. Sí. Pero ni modo. Pues así está, siempre he sido así. Pues, a ver, antes de ya cerrar, que wow, güey, me quedo muy decepcionado de la política, más de lo que ya estaba. Esto es meramente personal. O sea, si nos quieres platicar, chido, si no, aquí cerramos y punto. ¿A ti qué te gustaría llegar a hacer y a hacer en la política mexicana? Ah, qué pregunta tan compleja. Hasta si me hubieras preguntado eso en la cuestión de 2 meses, te hubiera dicho la que te sabes, de que, pues, no sé, quiero ser gobernador, diputado, senador, bla, 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 ¿no? Pero últimamente he vivido un proceso nacido de procesos políticos que no voy a divulgar, un proceso de personal, ¿no? En el que me estoy desencantando, no con la política como fenómeno. O sea, a mí me fascina estar analizando cómo se dan de putazo los políticos. Sí. Pero con el hacer política. Y eso ya es desde un punto más personal en el que yo nunca he disfrutado de hacer política, sobre todo en el tema de la administración de las personas, porque en primera, ¿cuántas veces te pregunto cómo estás al mes, güey? Ni una. Y es porque no soy una persona que esté en contacto así continuo y seguido con las personas. Eso es algo muy, muy demandado en la política, sobre todo mexicana, sí, en la que, y del tipo de política en la que estoy involucrado, ¿no? De operatividad. Y pues yo no soy así, me desgasta mucho. Entonces, si voy a seguir así, pues la neta, pues muchas gracias, no vale la pena, ¿no? Y ahora imagínate ser gobernador y tener que estar negociando y bla, bla, bla. O sea, a mí si alguien me cae mal y no quiero hablar con él, le digo, me caes mal, no voy a hablar contigo y se terminó, ¿no? Pero en la política estás obligado por una u otra razón a pasar esos deseos personales de no hablar con gente innecesaria o de tener que estar operando el voto. De las cosas que más odio de la política es, amigo, ya votaste, el clásico. Odio hacer eso. Entonces, mejor dicho, llegué a la realización de que nunca me gustó la operatividad política. Okay. Y por eso estoy reorientando mis expectativas hacia dos orientes, ¿no? Primero, lo que es la parte técnica de la política. O sea, si a mí me pones a diseñar un proyecto, si a mí me pones a diseñar una política pública, asesorar a un político, sí lo puedo hacer y si es algo que me Aguas, gusta. Creo que le pegaste. Perdón. Porque pues así no tengo que hablar con mucha gente, no, porque soy introvertido, no tengo que estar desgastándome, ¿no? O sea, hablo con quien tengo que hablar y resuelvo lo que tengo que resolver. Así terminamos. Muy práctico. Y obviamente, pues aparte de eso, que es hacer política profesional, sí, Weber también, Weber, no le digan Weber. Max Weber reconoce, ¿no? También al funcionario como una parte esencial de la política y el político profesional, ¿no? O sea, hace esta diferencia entre el político, a que nosotros llamaríamos grillo. Obviamente, las definiciones que da Weber en sus obras, en su conferencia, son más avanzadas que esto, ¿no? Bueno, aquí en resumen, ¿no? En resumen, al que le decimos grillo y al que le decimos tecnócrata,
podría encapsular, ¿no? Esas dos definiciones de lo que puede ser un político y dedicarse a la política. Yo me oriento más a lo que es un tecnócrata. Que sepa administrar, que sea bueno con los números, diseñar estrategias, pero no necesariamente el mejor a la hora de pedir votos y hablar y convencer a la gente. O sea, tú quisieras estar tras bambalinas, o sea, operando por adentro, vaya, en los hilos de la política. Definitivamente. No me gustaría estar en el spotlight y que todos me hagan memes. Sería algo terrible para mí. No te agradaría, no lo tomarías bien. No lo tomaría bien. A lo mejor sería porque sí suelo ser muy cínico, también conmigo mismo. Ok. Pero sí, digo, pues, creo que llegaría al punto en el que me afectaría bastante de forma negativa. Pero esta responsabilidad social es algo que yo rehuyo mucho, ¿me explico? Sí. Entonces no. Y esa necesariamente está ligada al quehacer político. Y otra de las direcciones a las que también me quiero aventurar es a la inversión, ¿no? A través de pues, personas que me he llegado a conocer en la política y en otros ámbitos que saben el tema y que me han invitado a aprender. Y pues también por mi cuenta, ¿no? Ya. Es decir, temas financieros, vaya. Exactamente, inversiones, no las cosas esas de mentalidad de tiburón. Son pendejadas. Efectivamente, o sea, hablamos de Bitcoin, inversiones en bolsa de valores. Sí, mercado bursátil, cosas de verdad, vaya, ¿no? Cosas de verdad que no soy experto, lejos, pero tengo que aprender es como quiero dentro aprender. De tu plan. Y a diferencia de la maldita política, no involucra tener que ser responsable socialmente y estar hablando con gente, ¿no? Nomás analizar, ver números. Si tienes que hacer networking y todo eso, indudablemente, pero... Es muy poco. Exactamente. Bueno, al menos en las inversiones no necesitas networking. Nada que ver con la política. Que de hecho, te hago un paréntesis, a lo mejor hay gente que te va a decir que Bitcoin es una pendejada también. El mismo Warren Buffett mantiene que el Bitcoin es una moneda sin valor, una moneda imaginaria. Primero, pues toma en cuenta quién lo dice, ¿no? El güey que se hizo millonario con el sistema bursátil, no con las criptos. Pero, pues él lo dice en un aspecto dentro de lo que es lo financiero. Y él no confía, pues, en las Bitcoin, ¿no? Como un valor... Atentan contra sus intereses, ese es el problema. No es que no confíe. O sea, también, bueno, sí. Pero bueno, él no se refiere a cuestiones que no tienen nada que ver con lo financiero, pero que la gente tiende a relacionar con lo financiero de inversión. Tú llegas con la mayoría de la gente y le dices, pues, güey, voy a ver cómo me meto a la bolsa de valores, güey, así. Y luego te dicen mentalidad de tiburón y esas cosas y esperan que los vayas a meter a uno de esos desmadres piramidales, pero pues nada que ver. No, nomás te decía porque sí hay gente como que le tira mucho hate a las criptos. Pero bueno, a fin de cuentas son reales. Hicieron dinero. Son unos y ceros. Y el Bitcoin creo que hoy bajó un poquito a los $54,000, pero loco, no me jodas, valía menos de $1 en 2010. Exactamente, entonces, de que hizo dinero. Sí. Y eso nadie lo puede refutar. Y eso es lo que me gusta del lugar financiero. Los números son números. Y si tengo cierta sagacidad con los números... Por ejemplo, dentro de mi equipo político soy el que tiende a manejar los números, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues sí, me gustaría llegarle allá. Excelente. O sea, futuro asesor político e inversionista. Efectivamente. Es algo que me atrae más porque me ayuda a privilegiar y preservar mi propia libertad a la hora de, sobre todo en los tiempos, porque la política del operador es agotadora. Duermes 4 horas al día, te la pasas en una reunión, luego en otra, luego planeando, luego resolviendo las quejas de tus minions y bla, 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 bla. Ok. Terrible. Ahorita que dijiste Minions, me acordé de la canción de Carlos Muñoz, del baile de los Minions. Dios, porque tenía que popularizar eso, pero hasta eso nadie le puede quitar el crédito de que hasta los políticos han empezado a usar la palabra Minion para describir a los miembros del equipo menos ilustrados y ambiciosos. Sí, es eso. Porque puedes estar abajo, pero puedes tener ambición y estar ilustrado. Pero, bueno, Carlos Muñoz es un tema para otro día, güey. Sí. Y más por el debate que tuvo con Diego Rusarín. La cara. Pero bueno, de hecho sí hablamos de eso en el podcast pasado.
No sé si lo escuchaste, si no, Con, es con Emiliano. Emiliano. Pero bueno, pues güey, ha sido todo un placer enorme haberte tenido aquí. Ya va a la madre, 1:35, güey. Pues creo que, bueno, quedan muchas cosas que decir, pero aquí vamos a cortarle por el momento. Quiero agradecer muchísimo a quien está viendo esto hasta este punto, quien está escuchando esto en Spotify. Gracias infinitas por andar aquí. ¿Algo que decir, mi estimado político? Preferiría el término politólogo. Politólogo. Pero no, pues muchas gracias por invitarme, güey. Yo sé que vas empezando este proyecto y pues me agrada ser uno de los pioneros, ¿no? El tercero en venir a estar en tu poderosísimo podcast, que espero se haga un podcast de relevancia, no solo estatal, ojalá se haga un podcast de relevancia nacional. Y porque estás fomentando, ¿no? Una de las cuestiones más placenteras, más ricas, más sublimes de uno de los países democráticos en los que como el nuestro, ¿no? Que es este derecho que tenemos a estar haciendo esto. Expresar, platicar y hacerlo público para que todos nos puedan ver y nos puedan criticar y cancelar. Muy peligroso este pedo. Sí, muy peligroso a veces, pero pues estás fomentándolo, ¿no? Y es aunque muchos no lo vean, todo este tipo de cositas de poquito en poquito son lo que garantiza el desarrollo de una nación, ¿no? Es lo que está contribuyendo al desarrollo de México como una nación que transite pues hacia un futuro más próspero y desarrollado económicamente, ¿no? O sea, toda esta productividad creativa, económica, es muy importante para la nación. No solo sirves a tu país en la política, también en el sector creativo, en todo lo que haga alguien, y eso es algo que no tienen que olvidar. Aunque seas un trabajador de una fábrica, aunque seas un artesano, aunque seas un agricultor, un jornalero, todas las acciones, todo el trabajo que se hace contribuye al desarrollo de la nación y todo tiene que ser bien valorado. Absolutamente todo. Pues está muy perro. Un politólogo diciendo que un podcast apoya a la nación está muy perro. Pues es que es real. Pues güey, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por rifarte con estas clases de historia que quedé así, güey, con el pinche ojo bien abierto. Cuando gustes. Y un poco decepcionado a la política, pero ese ya no es pedo tuyo. Es inevitable. Ni modo. Y pues bueno, una vez más a toda la audiencia, muchas gracias por haber visto y escuchado Realidad 3. Se me va el pedo, güey. De repente creo que es 4. Pero bueno, gracias por haber visto esto. Si les gustó el video y están viéndolo en YouTube, denle like. Si no les gustó, denle dislike. ¿Por qué no? Me gustaría que nos expliquen, si no les gustó, por qué. Que nos dejen un comentario, si les gustó. Ya saben, todo lo que involucra esto de interactuar en redes, que ayuda bastante para que el mismo YouTube, Spotify, Facebook, donde vean este pedo, pues lo vaya compartiendo más, ¿no? Y vaya creciendo el proyecto. Y bueno, si ya no hay nada más que decir, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en Realidad 4.